Entonces, Hechos capítulo 16, vamos a ver algo respecto a lo que ya vimos de salvación, simplemente por nombrar un par de pasajes y luego nos vamos a ir a Gálatas. Vamos a leer ahora Hechos 16, nos vamos a ir a Romanos después, capítulo 10, y después nos vamos a ir a Gálatas un momentito. Dice así, Hechos 16, verso 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Veamos la pregunta que ya la vimos en las clases anteriores, justo cuando comenzamos el tema del contraste, ¿verdad? Antiguo pacto, nuevo pacto, la salvación, la vida eterna. Y aquí dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta de Pablo es rotunda y es clara. Cree en el Señor Jesucristo, de Pablo y Silas, y serás salvo tú y tu casa. No hay más. Nuestra salvación está segura gracias a nuestro Señor Jesucristo y a su obra completa. Veamos Romanos capítulo 10, por favor. No me entretengo aquí porque están en clases anteriores, pero solamente quiero nombrarlo para que veamos algo. Porque como vamos a hablar de si la salvación se pierde o no se pierde, si el del salvo siempre es salvo, una frase que no sé quién la inventó, pero bueno, etcétera, etcétera, necesitamos hablar también de la seguridad de salvación, porque ahí es donde viene el problema. El problema es que muchas personas piensan que la salvación se puede perder en un chasquido de dedos, ¿no? Y caminan constantemente en una inseguridad de la salvación que Dios les ha dado en Cristo. Y lo que debemos desarrollar todos y lo que debemos entender gracias a las Escrituras y gracias al entendimiento que vamos recibiendo por causa de interpretar correctamente las Escrituras con la lente de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo es la seguridad de salvación. Entender que en Cristo tenemos seguridad de salvación. La inseguridad de salvación viene fundada por enseñanzas incorrectas que ponen el enfoque en nosotros y no en lo que Jesucristo hizo por nosotros. Cuando yo pongo el enfoque en lo que yo hago, cuando yo pongo el enfoque en lo que tengo que hacer y pienso que la salvación depende de eso, obviamente voy a vivir en una inseguridad continua. No voy a estar seguro si soy salvo, si no lo soy. O cuando estoy en mi mejor momento espiritual soy salvo perdón, y cuando estoy en mi peor momento espiritual ya he dejado de ser salvo, ¿no? Entonces, todo eso viene obviamente de un fundamento de una enseñanza incorrecta. Aquí acabamos de leer en Hechos que la salvación viene por creer en el Señor Jesucristo. Nada más. La salvación no viene porque nosotros dejemos de pecar. La salvación no viene porque nosotros nos congregamos. La salvación no viene porque nosotros oramos, o porque nosotros diezmamos, u ofrendamos, o damos mucho, o servimos, o porque hemos perdonado al que nos ha hecho daño. No, la salvación está en Jesucristo y en su obra completa. Y no deberíamos nunca rebajar el nivel de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 10, verso 8 en adelante. Romanos capítulo 10, verso 8 en adelante. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjate, o sea, ¿cómo soy salvo? Si confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, seré salvo. Porque con la boca se cree, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gloria a Dios. Esta es la forma a través de la cual nosotros somos salvos. Con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Aquí no añade nada más. Aquí no dice, cuando tú confiesas con tu boca y crees en tu corazón y vives en santidad, serás salvo. Cuando cumples con ciertos mandamientos, serás salvo. No, aquí dice que nuestra salvación está gracias a lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Y cuando nosotros creemos en nuestro corazón y en base a eso confesamos con nuestra boca, somos automáticamente salvos, pero no un poco salvos. No somos salvos a medias. No, somos 100% salvos. Porque la salvación no es algo que podemos ganarnos.
La salvación no es algo que podemos merecernos, basado en nuestras propias obras o en nuestros propios méritos. La salvación es un regalo de la gracia de Dios. La salvación es lo que Dios ha puesto a disposición de todo ser humano para que absolutamente todo ser humano pueda disfrutar de esa salvación. Recuerda que salvación tiene que ver con ser libre del pecado original y de todas sus consecuencias. Entonces, nosotros somos salvos no por algo que nosotros hacemos, nosotros solo creemos en Jesús, sino por lo que Dios hizo por nosotros. El perdón de pecados está en la obra completa de nuestro Señor Jesucristo, no está en lo que yo hago o dejo de hacer. Entonces yo necesito desarrollar una seguridad de salvación, que lamentablemente la religión me la ha quitado. Vamos ahora a Gálatas capítulo 1, por favor. Gálatas capítulo 1. No vamos a estudiar Gálatas, aunque lo tenemos pendiente, ¿verdad? Y será maravilloso, de verdad, yo os aconsejo que leáis Gálatas y que leáis Gálatas con la óptica maravillosa de la obra completa de Cristo y que os empapéis de Gálatas y os llenéis de Gálatas porque encontramos cosas maravillosas, sin ningún tipo de duda, obviamente en la Biblia, ¿no? Pero Gálatas para mí es una de las cartas más tremendas porque desde el principio Pablo va directo, como se suele decir, va directo al grano, ¿no? Entonces en Gálatas capítulo 1, verso 6 dice lo siguiente, Gálatas capítulo 1, verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo va de lleno al asunto, apenas ha saludado, estamos en el verso 6 del capítulo 1, esto no ocurre prácticamente en ninguna otra carta. Pablo se extiende un poquito en sus salutaciones y sin embargo aquí va directo y empieza a decirles, yo me asombro, estoy asombrado, maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, de aquel que os ha llamado por gracia para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, no hay otro evangelio, no existe otro evangelio, sino que hay algunos, y aquí es donde quería parar, hay algunos que os perturban, que tiene que ver con quitar la paz, ¿sí? Hay algunos que traen inseguridad sobre vuestras vidas, hay algunos que vienen para quitaros la paz, hay algunos que vienen para no dejaros dormir, hay algunos que vienen para intranquilizaros, os perturban, ¿cómo? Pervirtiendo el evangelio de Cristo, es decir, no predicando la verdad, no predicando la realidad de la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando una persona predica sin tener en cuenta a Jesucristo y su obra completa hoy, en este tiempo, que es el mensaje que todos deberíamos predicar, el mensaje de Jesucristo no es para la calle, el mensaje de Jesucristo es para todos. La iglesia necesita a Jesucristo. Tú y yo necesitamos a Jesucristo, necesitamos crecer en el entendimiento y el conocimiento de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Necesitamos crecer en el entendimiento y el conocimiento de esa obra completa, del precio que fue pagado a nuestro favor. Necesitamos ese entendimiento. Todos necesitamos entender y conocer más a Cristo. Esa es la realidad. Yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo. Cristo sigue siendo atractivo. Jesucristo sigue teniendo poder de atracción sobre la persona. Lo que no es atractivo es la religión. La religión, las tradiciones, las reglas, las normas, es lo que ha hecho que la gente decida alejarse de Dios y no querer saber nada de Dios, pero el problema no ha estado en Dios nunca, sino en cómo hemos transmitido a Dios a la gente, en cómo hemos predicado a Cristo, en cómo hemos transmitido la realidad del Evangelio a los que nos rodean. Pero Jesucristo sigue siendo atrayente, atractivo, sigue teniendo ese poder de atracción. Y cuando a una persona se le revela la verdad de Cristo, se le revela la verdad del Evangelio, esa persona es transformada para siempre, es cambiada para siempre y no vuelve a ser igual. A mí me pasó, muchos de vosotros me escribís diciendo y hablando acerca de cómo el Evangelio de Jesucristo os está cambiando, os está transformando, igual que a Keila y a mí. El Evangelio de Cristo nos sigue transformando. ¿Cómo podemos ir renovando nuestra mente con esta realidad? Y cómo esto nos ha sacado
de la inseguridad de la religión y nos ha colocado en la seguridad que solamente la roca firme y eterna puede traer sobre nuestras vidas. No hay otra cosa más segura que la roca, quien es Cristo. Entonces la religión siempre produce inseguridad. La religión siempre produce esclavitud. El Evangelio de Jesucristo trae libertad. El Evangelio de Jesucristo trae seguridad. Si hay algo que vas a tener cuando empiezas a escuchar a Jesucristo, es seguridad en tu vida. Seguridad de salvación. Entonces la inseguridad viene porque hay gente que está queriendo pervertir el único evangelio que existe, porque no hay otro evangelio, no existe otro evangelio, se han predicado otras cosas, se está predicando un evangelio pervertido, pero solo hay un evangelio y es el evangelio de Jesucristo y de su obra completa. Nada más. El evangelio de la gracia, el evangelio del reino. Y ese evangelio, cuando es predicado, produce seguridad en los oyentes. Ese evangelio, cuando es predicado, produce libertad en los oyentes. Esa es la realidad, produce que caminen en la libertad que el Hijo ya les ha dado. La religión nos mantiene esclavos, no olvides eso nunca. La religión siempre nos mantiene esclavos, pero el evangelio trae libertad. Y a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Gloria sea a Dios.